Nunca imaginé que la peor traición de mi vida no vendría de una desconocida ni de una mujer que rondara a mi marido en secreto, sino de alguien con quien compartí mi infancia, mis secretos, mis miedos y mis alegrías, mi propia hermana. Sí, esa mujer que se sentaba conmigo en la misma mesa durante las Navidades, que me acompañó al altar como dama de honor el día de mi boda, que juró estar siempre a mi lado, resultó ser la misma que se metió en mi cama a escondidas, robándome lo más sagrado que yo tenía, la confianza en mi esposo y en la familia. ¿Cómo se repara una herida que atraviesa sangre y matrimonio al mismo tiempo? Esa noche, recuerdo que el silencio en mi casa fue diferente, casi como si las paredes susurraran lo que mi corazón aún no quería escuchar. El celular de mi marido, Javier, vibró insistentemente en la mesa de noche mientras él se bañaba. Yo nunca había sentido la necesidad de revisarlo porque siempre creí que la confianza era el pilar de un matrimonio. Pero esa noche, algo me quemaba por dentro, una corazonada que no me dejó quedarme quieta. Lo tomé con manos temblorosas y, al abrirlo, encontré lo que ninguna esposa merece descubrir. Mensajes llenos de deseo, promesas escondidas, frases prohibidas, y la foto de una mujer que reconocí al instante. No era cualquier mujer. Era mi hermana menor, Marisol. No grité, no lloré. Mi cuerpo se quedó paralizado, pero mi mente se llenó de voces, recuerdos, advertencias que antes había ignorado. ¿Cuántas veces Marisol me había dicho con una sonrisa torcida que Javier era un hombre demasiado bueno para ser real? ¿Cuántas veces lo había mirado con esos ojos brillantes mientras yo presumía inocente lo atento que era conmigo? De pronto, todo cobró sentido, como piezas de un rompecabezas macabro. Y yo me preguntaba, ¿cómo puede uno sobrevivir cuando la traición viene de los dos lugares donde deberías estar más protegida? Si esta historia te conmueve, no olvides suscribirte para escuchar más relatos de traición y justicia inesperada. Respiré profundo y me obligué a leer cada mensaje aunque cada palabra fuera como un puñal. Ella le decía, mi amor. Él le contestaba con frases que antes eran mías, con chistes internos que creía exclusivos entre nosotros. La cita de la semana pasada, cuando me dijo que estaba retrasado en la oficina, había sido en realidad en un hotel barato de las afueras de la ciudad. Las pruebas eran irrefutables. Fotos de camas desordenadas, selfies con copas de vino, hasta audios donde él le prometía que un día dejaría todo para empezar una vida con ella. Con mi propia hermana. Me encerré en el baño y me miré en el espejo. Mi reflejo estaba roto, con los ojos vidriosos y la piel pálida. No era la mujer que se había casado enamorada hacía 10 años, con un vestido blanco lleno de esperanza. Era otra, una a la que le arrancaban de un golpe su fe en el amor, en la lealtad. Pero entre las lágrimas contenidas y la rabia que me estremecía, también nació una idea. No me iban a destruir en silencio. Yo iba a planear algo que ellos jamás olvidarían. Me tomó varios días decidir cómo actuar. Quería gritarle a Javier en la cara, confrontar a Marisol y pedirle que nunca más se acercara a mí. Pero, al mismo tiempo, sentía que ese dolor merecía justicia. No podía permitir que se quedara como un secreto más en nuestra familia, como esas traiciones que todos saben pero nadie menciona. No. Ellos habían jugado con mi dignidad, y yo iba a recuperar lo que me habían robado frente a todos, en el mismo escenario donde se habían atrevido a humillarme en silencio. Mi familia. Fue entonces que recordé la reunión familiar que se avecinaba. Mi padre cumplía 70 años y todos íbamos a reunirnos en la casa de mis padres en Querétaro. Sería el evento perfecto. Todos los tíos, primos, sobrinos, incluso los abuelos, estarían presentes. Nadie podría ignorar la verdad si yo la mostraba en medio de la mesa. Y, lo más importante, ellos no tendrían forma de escapar de la humillación. Pero antes de llegar a ese momento, mi vida cotidiana se convirtió en una actuación. Durante días, conviví con Javier como si nada hubiera pasado. Le servía el café, escuchaba sus historias aburridas del trabajo.
Me dejaba besar por él, aunque por dentro me revolvía el estómago. Y con Marisol fingí igual. Respondía sus mensajes. Sonreía cuando me preguntaba si necesitaba ayuda para organizar el evento familiar. Aceptaba sus halagos falsos. Nadie podía sospechar que yo ya lo sabía todo. La rabia se convirtió en mi motor. Empecé a recopilar pruebas con calma, como si fuera una detective en mi propia vida. Guardé capturas de pantalla de los mensajes, descargué los audios, incluso me atreví a seguirlos en secreto una noche. Inventé que tenía una reunión con amigas y, en lugar de eso, seguí el auto de Javier hasta un hotel en las afueras de San Juan del Río. El dolor de verlos entrar juntos fue indescriptible, pero el poder de tomar una foto con mi celular me dio una fuerza extraña, como si cada clic fuera un ladrillo más en el muro de mi venganza. Con cada prueba, mi plan se volvía más sólido. Decidí que en la reunión familiar iba a proyectar todo. No solo fotos, sino también los mensajes y audios. Quería que la verdad explotara en la cara de todos, que nadie pudiera defenderlos con excusas baratas. Yo había callado demasiado tiempo en mi vida. Había sido la hija obediente, la esposa comprensiva, la hermana generosa. Pero ahora iba a ser la mujer que ponía fin a la farsa. Sin embargo, mientras más me acercaba a ese día, más difícil era mantener el secreto. Por las noches, cuando Javier dormía, me levantaba de la cama y lloraba en silencio en la sala. Mi perro, Rocky, se acercaba a mí como si entendiera mi dolor, y me recargaba en su lomo buscando un poco de consuelo. A veces pensaba en llamar a mi mejor amiga, Carmen, y contarle todo, pero me daba miedo que la noticia se filtrara antes de tiempo. Yo necesitaba que el golpe fuera perfecto, fulminante. La tensión empezó a notarse en mi cuerpo. Perdí peso, mi rostro se veía cansado, y hasta mis compañeros de trabajo comenzaron a preguntarme si estaba enferma. Yo respondía que estaba estresada, que tenía mucho en la cabeza. Y era cierto, mi cabeza estaba llena de imágenes, de frases, de planes. El día de la reunión familiar se acercaba como una tormenta en el horizonte, y yo sabía que cuando estallara, nada volvería a ser igual. Llegó la víspera del evento, y apenas pude dormir. Revisé una y otra vez la memoria USB donde guardé las pruebas. Mi corazón latía tan fuerte que parecía que iba a romperme el pecho. Pero dentro de mí también crecía una certeza. Había llegado el momento de recuperar mi voz. La mañana de la reunión, Javier se vistió elegante, con una camisa azul que yo misma le había regalado en su cumpleaños. Me sonrió como si todo estuviera bien, como si no llevara sobre los hombros el peso de su traición. Marisol llegó a la casa de mis padres con un vestido rojo ajustado, como si quisiera ser el centro de atención. Me abrazó hipócritamente, y yo la abracé de vuelta con la seguridad de quien sabe que su máscara está a punto de caer. La comida avanzó entre risas, brindis y anécdotas familiares. Todos estaban felices de celebrar a mi papá, que se emocionaba cada vez que alguien le dedicaba unas palabras. Yo jugué mi papel a la perfección, sonriendo y brindando, pero por dentro esperaba el momento exacto. Y entonces llegó. Mi papá pidió que dijéramos unas palabras de agradecimiento antes del pastel. Me puse de pie, con las piernas temblorosas, y dije que yo también quería compartir algo muy importante con la familia. Todos me miraron expectantes, mientras yo caminaba hacia la televisión del salón donde había conectado mi memoria USB. Con voz firme, dije que quería mostrar la verdad de lo que había estado ocurriendo a mis espaldas, una verdad que involucraba a dos personas muy cercanas. Nadie se movió, nadie respiró. En la pantalla aparecieron las primeras fotos, Javier y Marisol entrando juntos al hotel. Mi mamá se tapó la boca con las manos, mi papá se quedó helado, y el resto de la familia murmuraba incrédula. Yo seguí adelante, mostrando los mensajes, los audios, cada prueba irrefutable. El salón entero se convirtió en un cementerio de miradas, silencios y lágrimas contenidas. Y justo cuando iba a reproducir el audio más revelador,
aquel en el que Javier le prometía a Marisol que yo jamás me enteraría. Alguien en la sala se levantó de golpe, derribando su copa y provocando un silencio aún más profundo. El sonido de la copa rompiéndose contra el suelo retumbó en la sala como un trueno. Todos voltearon al mismo tiempo, y mis ojos se clavaron en la figura que había provocado aquel silencio denso. Era mi madre. Con el rostro desencajado, los labios temblando, se había puesto de pie con una mezcla de furia y vergüenza. Su mirada iba de Javier a Marisol, y luego a mí, como si no supiera dónde posar la vista sin que se le partiera el alma. ¡Basta ya!, gritó con una voz que jamás le había escuchado. ¡Por el amor de Dios, basta! Yo me quedé helada, con el control remoto en la mano, sin saber si detenerme o continuar. El resto de la familia murmuraba confundida, algunos con lágrimas en los ojos, otros con rabia contenida. Javier se puso de pie de inmediato, sudando, tratando de acercarse a mi madre como si pudiera convencerla de que todo aquello era un malentendido. Pero ella retrocedió, levantando la mano en señal de rechazo. «¿Cómo pudiste, Javier?», le dijo, con una mezcla de dolor y asco en la voz. «¿Cómo te atreviste a humillar así a mi hija? En mi propia casa, frente a todos». Javier intentó hablar, pero sus palabras se ahogaron en un tartamudeo patético. Marisol, en cambio, permanecía en su silla con el rostro rojo, pero no de vergüenza, sino de rabia. Pude ver cómo apretaba los puños, como si quisiera culparme a mí por haber destapado la verdad. Yo respiré hondo, tratando de mantenerme firme, y entonces supe que no podía detenerme. Había llegado demasiado lejos. Tomé el control y le di play al audio más doloroso de todos. La promesa de Javier a Marisol de que yo nunca descubriría nada, de que todo se quedaría entre ellos dos. Las palabras salieron de los parlantes como dagas, atravesando la sala. El rostro de mi padre se endureció, y con una voz grave que retumbó en todos los rincones dijo: «Aquí, en esta casa, la lealtad siempre ha sido sagrada, y ustedes dos la pisotearon». El silencio posterior fue insoportable. Nadie se atrevía a moverse. Mis primos miraban el suelo, mis tías se persignaban, y yo podía sentir el peso de cada mirada sobre mí, sobre Javier y sobre Marisol. En ese momento, lo que había comenzado como mi venganza se transformó en un juicio familiar. Si esta historia te conmueve, no olvides suscribirte para escuchar más relatos de traición y justicia inesperada. Javier finalmente rompió el silencio. «No es lo que parece. Yo estaba confundido». Pero su voz se quebraba, y cada excusa sonaba más patética que la anterior. Marisol lo interrumpió con un grito. «Ella no entiende nada. Tú me dijiste que ya no la amabas, que solo estabas esperando el momento para dejarla». Esas palabras fueron como dinamita. Todos en la sala se levantaron al mismo tiempo, y los murmullos se transformaron en gritos. Mi tía Rosa se acercó a mí y me abrazó, llorando, mientras mi primo Ernesto se dirigía a Javier con los puños apretados. Mi padre tuvo que intervenir para evitar que la situación terminara en golpes. Yo, en medio de todo ese caos, sentí algo extraño. Una mezcla de dolor y alivio. Sí, me estaban destrozando frente a todos, pero al mismo tiempo cada palabra, cada gesto, confirmaba que yo había hecho lo correcto al no quedarme callada. Ellos habían querido enterrarme en silencio, y yo los estaba enterrando en verdad. Marisol, al ver que la familia entera la señalaba con desprecio, estalló. «Ustedes siempre me han juzgado. Siempre fui la sombra de mi hermana perfecta. ¿Qué importa si yo también merecía un poco de felicidad? ¿Qué importa si él me eligió a mí en lugar de ella?» Su confesión cayó como una bomba. Yo sentí que me faltaba el aire. ¿Así se justificaba? ¿Robándome a mi marido? ¿Destruyendo a mi familia? La rabia me subió por la garganta, y sin poder contenerme le respondí: «No me elegiste a mí porque no soy basura. Tú siempre has vivido de migajas,
Y esta vez te fuiste tan abajo que lo único que lograste fue hundirte junto a él. Los aplausos no existen en un juicio familiar, pero si hubieran existido, esa frase los habría provocado. Varias cabezas asintieron, y sentí por primera vez que no estaba sola. Javier, desesperado, intentó acercarse a mí. Amor, por favor, podemos hablarlo, en privado. Me aparté de inmediato, con el corazón en llamas. No vuelvas a llamarme amor. Lo único que eres para mí es una traición con piernas. La tensión era tan fuerte que parecía que el aire iba a reventar. Fue entonces cuando mi padre, con los ojos llenos de lágrimas, tomó la palabra otra vez. Javier, te di a mi hija con la bendición de Dios y con la confianza de esta familia, y tú devolviste esa confianza con traición. No eres bienvenido más en esta casa. Javier intentó replicar, pero mi padre lo interrumpió con un gesto firme. La decisión estaba tomada. El ambiente se volvió insoportable. Marisol, humillada, se levantó de la mesa y salió corriendo hacia la calle, con lágrimas de rabia más que de arrepentimiento. Javier la siguió como un perro detrás de su dueña, intentando calmarla. Pero lo único que consiguió fue que toda la familia lo viera como el cobarde que era. Yo, en cambio, me quedé de pie frente a todos, temblando pero erguida. Había mostrado la verdad, había puesto el espejo frente a sus rostros, y aunque mi corazón estaba destrozado, también me sentía más libre que nunca. Los invitados comenzaron a retirarse poco a poco, algunos abrazándome, otros dándome palabras de aliento. Mi madre se acercó a mí, llorando, y me dijo, «Hija, nunca debiste cargar con esto sola». Yo la abracé con fuerza, y por primera vez en mucho tiempo me permití llorar de verdad, sin miedo, sin esconderme. Esa noche me quedé en la casa de mis padres, con el corazón en pedazos. Pero lo que no sabía era que la pesadilla apenas comenzaba. Porque al día siguiente, mientras yo trataba de recuperar fuerzas, recibí un mensaje anónimo en mi celular con un video adjunto. El texto decía, «Si crees que ya descubriste todo, espera a ver esto». El mensaje anónimo me heló la sangre. Eran las 6 de la mañana, y yo apenas había podido dormir unas pocas horas en la habitación de mi infancia, rodeada de los juguetes viejos y fotografías familiares que parecían burlarse de la inocencia que alguna vez tuve. Mis manos temblaban mientras abría el archivo de video adjunto. En la pantalla, una grabación borrosa mostraba a Javier entrando a un departamento que no reconocía, cargando una bolsa de supermercado y sonriendo como si llegara a casa. Segundos después apareció Marisol, vestida con una bata de seda, abrazándolo por detrás y besándole el cuello. No era solo un encuentro furtivo, parecían estar viviendo juntos, como si hubieran construido un refugio paralelo donde yo no existía. Sentí que las piernas me fallaban y tuve que sentarme en la orilla de la cama. La traición no era solo física, no se trataba únicamente de encuentros clandestinos. Ellos habían armado una vida a mis espaldas, un nido secreto donde yo era la intrusa. Y lo peor de todo era que alguien más lo sabía. ¿Quién había grabado ese video? ¿Quién estaba lo suficientemente cerca de ellos como para enviar esas pruebas a mi celular? La paranoia me envolvió. Miré por la ventana como si alguien pudiera estar vigilándome desde la calle. Guardé el video en una carpeta oculta de mi teléfono y lo protegí con contraseña. La rabia hervía en mi interior, pero junto a ella había una sensación de miedo. Si había más secretos, necesitaba descubrirlos antes de que explotaran en mi contra. Si esta historia te conmueve, no olvides suscribirte para escuchar más relatos de traición y justicia inesperada. Decidí no contarle a nadie sobre el mensaje, ni a mis padres, que aún lloraban la vergüenza de la noche anterior, ni a Carmen, que había estado llamándome sin parar para saber qué ocurría. No quería compasión ni consejos, necesitaba respuestas. Esa misma tarde fui al trabajo de Javier. Fingí que quería hablar con él sobre nuestras cuentas bancarias,
y logré que su secretaria me diera acceso a algunos documentos. Descubrí que había hecho retiros importantes de nuestra cuenta conjunta, dinero que yo jamás vi reflejado en gastos de casa. El rastro me llevó a una inmobiliaria. Había rentado aquel departamento a nombre de una empresa fantasma, quizá para despistarme. Cada paso confirmaba que la traición había sido planeada con detalle. No era un simple desliz. Lo que más me desgarraba era pensar que Marisol había aceptado ser parte de esa farsa. Mi hermana, con quien compartí cama en noches de tormenta cuando éramos niñas, con quien soñaba en voz alta sobre nuestro futuro, había decidido construirlo robándome el mío. Pasé las noches siguientes revisando todo lo que encontraba: estados de cuenta, recibos escondidos en su maletín, hasta correos electrónicos en su laptop que logré abrir con la contraseña que siempre usaba. Descubrí que había comprado regalos caros para Marisol: un collar de oro, un viaje a Cancún, cenas en restaurantes donde yo jamás había estado. Cada comprobante era una bofetada más. Pero lo peor llegó cuando encontré un correo electrónico con el asunto: plan para después de la reunión. El remitente era Marisol. En el mensaje, ella le decía a Javier que, después de que mi familia supiera la verdad, podrían irse juntos a empezar de cero sin cargas ni reproches. Hablaba de vender una propiedad que estaba a mi nombre, de usar el dinero para irse al extranjero. Entonces lo comprendí. No solo me estaban traicionando en lo emocional, también querían destruirme económicamente. La rabia se transformó en determinación. Si ellos estaban dispuestos a arrebatarme todo, yo debía adelantármelos. Busqué a un abogado, un viejo amigo de la universidad que siempre me había dicho: si algún día necesitas justicia, yo estaré de tu lado. Le mostré las pruebas, los mensajes, los audios, y ahora también el video anónimo. Su rostro se endureció. Con todo esto, no solo tienes motivos de divorcio por infidelidad, sino también pruebas de fraude patrimonial. Puedes dejarlo en la ruina legalmente. Escuchar esas palabras fue como recibir oxígeno en medio de un incendio. Por primera vez desde que descubrí la traición, sentí que tenía una salida que no era únicamente emocional, sino también estratégica. No bastaba con la humillación pública. Ellos tenían que pagar con lo que más les dolía. Sin embargo, mientras avanzaba en mis planes legales, no podía quitarme de la cabeza el misterio del video anónimo. ¿Quién me lo había enviado? No era alguien de mi familia, porque todos estaban igual de sorprendidos que yo la noche de la reunión. Tampoco parecía obra de un desconocido. La grabación estaba hecha desde un ángulo cercano, como si el camarógrafo hubiera estado dentro del mismo edificio. La respuesta llegó de la manera más inesperada. Una tarde, al salir de la oficina del abogado, recibí otro mensaje. Esta vez no había video, solo un texto. No estás sola, yo también quiero que ellos paguen. Me quedé paralizada. El remitente era desconocido, pero las palabras me erizaron la piel. ¿Quién más podía odiarlos tanto como yo? ¿Quién más tenía razones para querer vengarse? Pasé horas pensando en posibles sospechosos. ¿Una ex de Javier? ¿Alguna amiga traicionada por Marisol? ¿Un vecino del edificio donde se encontraban? Esa noche decidí responder. Escribí: ¿quién eres? ¿Por qué me ayudas? No obtuve respuesta inmediata. Me quedé mirando la pantalla hasta quedarme dormida, con el celular en la mano. A la mañana siguiente, al despertar, había un nuevo mensaje. Nos veremos pronto. Te daré algo que lo cambiará todo. El corazón me latía con fuerza. ¿Qué podía ser más devastador que lo que ya había visto? ¿Qué secretos podían quedar aún ocultos? Mientras tanto, Javier intentaba comunicarse conmigo desesperadamente. Llamadas, mensajes, hasta flores dejó en la casa de mis padres. Decía que me amaba, que había cometido un error, que quería hablar. Yo lo ignoraba, aunque por dentro cada palabra me hacía arder de rabia.
Marisol también intentó acercarse. Una madrugada me envió un audio llorando, diciendo que todo había sido culpa de la soledad, que nunca quiso lastimarme. Lo borré sin escucharlo completo. Mis padres, aunque me apoyaban, estaban destrozados. «Hija, esto nos está matando», me dijo mi papá una noche. «La familia está dividida. Tus tíos no dejan de hablar de lo ocurrido, y tu madre no soporta la vergüenza». Yo lo abracé, sabiendo que también había destruido algo más allá de mi matrimonio. Pero no me arrepentía. La verdad debía salir a la luz. Días después, llegó la reunión prometida por el remitente anónimo. Me citó en un café discreto del centro, con el mensaje: «Si quieres saber quién soy y lo que sé, ven sola». Dudé mucho en ir, pero la curiosidad pudo más que el miedo. Llegué al lugar con el corazón desbocado, mirando cada mesa, cada rostro. Y entonces lo vi, un hombre joven, de unos 30 años, con una carpeta en la mano. Al acercarme, se presentó. «Soy Luis, el vecino de Marisol». Me explicó que había sospechado desde hacía meses. Escuchaba discusiones, veía a Javier entrar y salir constantemente. Pero lo que lo motivó a grabar fue descubrir que Marisol no solo me estaba traicionando a mí, también lo había estafado a él. Le debía dinero de un negocio fallido, y al mismo tiempo le había robado contactos de su trabajo. «Esa mujer destruye todo lo que toca», dijo con rabia contenida. Luis me entregó la carpeta. Dentro había más fotos, documentos, hasta una copia del contrato de arrendamiento del departamento. Todo a nombre de una empresa falsa que, según él, había sido idea de Marisol para encubrir el fraude. «Yo no lo hago por ti solamente, lo hago porque ella merece pagar», concluyó. Me fui de aquel café con un nudo en la garganta. Ahora tenía un aliado inesperado y pruebas aún más sólidas. Pero también comprendí que el juego se volvía más peligroso. Si Marisol descubría que Luis estaba de mi lado, podía hacer cualquier cosa para callarlo. Esa noche apenas pude dormir. Las piezas del rompecabezas se unían, pero al mismo tiempo aparecían más preguntas. ¿Hasta dónde estaban dispuestos a llegar Javier y Marisol? ¿Qué pasaría si descubrían que yo ya planeaba una venganza legal además de la humillación pública? La respuesta llegó más rápido de lo que esperaba. 2 días después, cuando salía de la oficina rumbo a casa de mis padres, noté que alguien me seguía. Un auto gris, siempre a unos metros de distancia, aparecía cada vez que yo doblaba en una esquina. El corazón se me subió a la garganta. Aceleré, intenté despistarlo, pero el auto me siguió hasta casi llegar a la casa. Solo entonces dobló en otra calle y desapareció. Entré corriendo, asustada, y me encerré en mi habitación. ¿Era paranoia? ¿O acaso Marisol ya sabía que alguien la había traicionado? El teléfono vibró en mis manos. Era un nuevo mensaje anónimo. «Cuidado. Ellos ya sospechan que no estás sola». El mensaje anónimo me dejó helada. «Cuidado. Ellos ya sospechan que no estás sola». Era una advertencia clara, casi como si una sombra me hablara desde el otro lado del espejo. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda y, por primera vez desde que había descubierto la traición, comprendí que mi plan ya no era solo un asunto familiar. Se estaba convirtiendo en un juego peligroso, con demasiados jugadores y consecuencias que podían ir mucho más allá de la humillación. Esa noche no pude dormir. Caminaba de un lado a otro en mi habitación de la casa de mis padres, repasando cada detalle. Luis me había dado pruebas valiosas. Sí, pero su cercanía con Marisol lo convertía en un blanco fácil. ¿Y si lo descubrían? ¿Y si lo culpaban a él? Encendí mi celular y vi sus mensajes de nuevo. La advertencia escrita con letras frías. Mi corazón latía tan fuerte que parecía que toda la casa podía escucharlo. Al día siguiente, decidí enfrentar mis miedos. No podía dejar que el temor me paralizara. Me reuní con mi abogado y le conté lo del auto que me había seguido. Su expresión se endureció. «Esto ya no es un simple divorcio. Es un caso de hostigamiento. Tenemos que actuar rápido.
Ellos no solo te traicionaron, ahora intentan intimidarte. Me sugirió reforzar la seguridad, cambiar mis rutinas y, sobre todo, no confiar en nadie más. Salí de esa reunión con una mezcla de miedo y determinación. Lo que más me dolía era pensar que Javier, aquel hombre que había jurado protegerme, ahora era parte de quienes me vigilaban. ¿Cómo alguien podía caer tan bajo? ¿Cómo podía pasar de ser mi compañero de vida a convertirse en mi enemigo más peligroso? Si esta historia te conmueve, no olvides suscribirte para escuchar más relatos de traición y justicia inesperada. Los días siguientes fueron un torbellino. Recibía llamadas constantes de Javier, mensajes de arrepentimiento disfrazados de súplicas. Hablemos, por favor. No arruines todo lo que construimos. Cada vez que leía esas palabras, una parte de mí quería gritarle en la cara, recordarle cada mentira, cada beso furtivo con Marisol. Pero me contuve. La paciencia era mi arma más poderosa, y todavía no había llegado el momento de usarla. Marisol, en cambio, había optado por el silencio. Después del escándalo en la reunión familiar, desapareció por completo. Ni llamadas, ni mensajes, ni visitas. Era como si se hubiera tragado la tierra, pero yo sabía que no estaba quieta. La conocía demasiado bien. Cada vez que guardaba silencio, era porque estaba tramando algo peor. Una tarde, mientras revisaba mis correos electrónicos, recibí uno sin remitente claro. El asunto decía: abre los ojos, no es solo amor. Dentro había documentos que me dejaron helada, registros de transferencias bancarias, facturas falsas, movimientos de dinero que involucraban no solo a Javier y Marisol, sino también a un socio de negocios de Javier. Comprendí que la traición no se limitaba al ámbito sentimental. Estaban lavando dinero, usando empresas fantasmas, mezclando todo con sus encuentros secretos. Era demasiado. Mi respiración se agitaba y mis manos temblaban mientras leía. Si todo eso salía a la luz, no solo perderían su reputación, podían ir a la cárcel. Y ahí, justo ahí, entendí que mi venganza podía ser aún más profunda de lo que había planeado. No se trataba solo de que mi familia supiera la verdad, se trataba de que la justicia los alcanzara. Corrí a ver a Luis con aquellos documentos. Cuando los vio, palideció. Esto es serio, muy serio. Con esto no solo hundes a Marisol, hundes a Javier también. Pero tienes que tener cuidado. Si descubren que los tienes, podrían intentar cualquier cosa. La idea de que alguien pudiera hacerme daño físico empezó a rondar mi cabeza. Cada ruido extraño en la calle, cada sombra detrás de mí, me hacía saltar. Me volví más desconfiada que nunca. Mis padres comenzaron a preocuparse. Insistían en que me mudara con ellos definitivamente, pero yo sabía que no podía arrastrarlos a esta guerra. Decidí contratar seguridad privada. Un guardia comenzó a vigilar la casa de mis padres, aunque yo intentaba disimularlo para que mis vecinos no hicieran preguntas. No quería que la gente pensara que estaba exagerando. La verdad era que todo esto me estaba consumiendo por dentro, y lo peor es que apenas comenzaba. Una noche, mientras cenaba con mis padres, el timbre de la casa sonó. Mi madre fue a abrir y regresó con un sobre en la mano. «Esto lo dejaron en la puerta», dijo, con el ceño fruncido. Tomé el sobre y lo abrí con cautela. Dentro había solo una hoja, escrita a mano. «Si sigues hurgando, todos lo lamentarán. Detente». El papel cayó de mis manos. Mis padres me miraron asustados, preguntándome qué pasaba. Les mentí. Les dije que era una broma de mal gusto, quizá de algún vecino enojado. Pero yo sabía la verdad. Javier y Marisol habían decidido jugar sucio. Esa misma noche recibí otra llamada de Javier. Contesté, esta vez con la rabia ardiendo en mi voz. «¿Ahora también me amenazas?», le grité. Pero él, con su tono falso de siempre, respondió, «Yo no te he mandado nada, amor. Si alguien lo hizo, no fui yo». Su voz sonaba convincente,
pero yo ya no le creía nada. Colgué de golpe y me derrumbé en la cama. ¿Y si no eran ellos? ¿Y si había alguien más detrás? ¿Alguien con intereses aún más oscuros? Las dudas me carcomían. Luis apareció al día siguiente con noticias. Tengo un amigo que trabaja en la policía. Revisamos el contrato de arrendamiento y... ¿sabes qué? La empresa fantasma que usaron también está vinculada con un hombre acusado de fraude en la Ciudad de México. Esto no es solo un romance, es una red. La palabra red resonó en mi cabeza como un eco. ¿Qué tanto sabían mis enemigos? ¿Hasta dónde llegaba su ambición? Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Esa tarde, mientras caminaba de regreso a casa, sentí de nuevo la presencia de un auto siguiéndome. No era el mismo de antes. Era uno negro, con vidrios polarizados. Mi respiración se aceleró. Apuré el paso, entré en una tienda y esperé varios minutos. Cuando salí, el auto ya no estaba. No pude más. Llamé a mi abogado y le dije que quería acelerar todo. Quiero el divorcio ya. Quiero congelar sus cuentas. Quiero que paguen. Su respuesta fue clara. Necesitamos pruebas oficiales, no solo mensajes y fotos. Si logramos demostrar la red financiera, será imposible que se salven. Esa noche apenas pude dormir. Me sentía atrapada en una telaraña que se hacía más grande y oscura con cada día que pasaba. Miraba al techo y pensaba en la niña que fui, en los sueños que tuve, y en cómo todo se había convertido en una pesadilla. Y justo cuando creía que nada podía empeorar, recibí otro mensaje en mi celular. Esta vez no había advertencias ni pruebas. Solo una foto. Era yo, caminando sola por la calle, tomada desde muy cerca. La foto en mi celular me dejó sin aliento. Era yo, claramente yo, caminando por la calle el día anterior. El ángulo era tan cercano que supe de inmediato que no se trataba de una casualidad. Alguien me seguía de verdad. Alguien que quería que yo lo supiera. Sentí que mis manos se enfriaban y mi respiración se volvía corta, como si una cuerda invisible me apretara el cuello. Me encerré en la habitación y apagué las luces. Temblaba. Si alguien estaba lo suficientemente cerca para tomar esa foto, también podía estar cerca para hacerme daño. Revisé 2 veces todas las puertas y ventanas de la casa de mis padres, aunque sabía que mi paranoia ya era un huésped permanente en mi vida. Me pregunté quién podía ser. ¿Javier, tratando de intimidarme? ¿Marisol, buscando silenciarme? ¿O alguien más, alguien oculto detrás de la red financiera que había descubierto? Llamé a Luis con manos temblorosas. Él llegó en menos de media hora. Cuando le mostré la foto, su rostro se endureció. Esto ya pasó de los límites. No solo quieren callarte, quieren asustarte hasta que renuncies a todo. Me sugirió que denunciara formalmente, pero yo sabía que no era tan simple. Tenía miedo de que la policía no me creyera, o peor aún, que avisara a los mismos a quienes quería hundir. Si esta historia te conmueve, no olvides suscribirte para escuchar más relatos de traición y justicia inesperada. Esa noche no dormí. Pensaba en cada palabra de Javier, en cada sonrisa falsa de Marisol, en cada silencio sospechoso. Mis recuerdos eran como cuchillos que me atravesaban la piel una y otra vez. Al amanecer, tomé una decisión. Ya no podía ser una espectadora de mi propia desgracia. Si ellos me seguían, yo también los seguiría. Con ayuda de Luis, conseguí información sobre los movimientos de Marisol. Descubrimos que iba con frecuencia a un restaurante discreto en la Ciudad de México, uno que tenía reservados privados. Sospechamos que ahí se reunía con alguien más, quizá el socio de Javier. Me armé de valor y una tarde decidí seguirla. Me escondí en una mesa al fondo, con gafas oscuras y un sombrero para disimular. Cuando Marisol llegó, no venía sola. Estaba acompañada de un hombre de unos 50 años, trajeado, con el cabello entrecano y la sonrisa de un depredador. Luis, que me acompañaba a distancia, me mandó un mensaje. «Ese es Rodrigo Ávila.
Empresario. Tiene antecedentes por fraude, pero siempre se libra. Mis manos sudaban mientras los observaba. Marisol se inclinaba hacia él con complicidad, tocándole el brazo, riendo como si estuviera enamorada. ¿Qué hacía con otro hombre además de Javier? ¿Acaso lo estaba utilizando también a él? Grabé un video con mi celular, tratando de no ser descubierta. En la conversación que alcancé a captar, Rodrigo le decía: «Pronto tendremos el dinero. Solo asegúrate de que tu cuñado no abra la boca antes de tiempo». Mi sangre se heló. ¿Mi cuñado? ¿Se refería a Javier? ¿O acaso hablaba de alguien más de la familia? Salí del restaurante con el corazón en un puño. Ahora estaba segura. Marisol no era solo una amante, era una jugadora peligrosa en una red criminal. Y Javier, como un imbécil, se había dejado arrastrar. Esa noche revisé una y otra vez el video. La risa de Marisol me taladraba los oídos, como un recordatorio de lo bajo que había caído. Llamé a mi abogado y le conté todo. Él me dijo: «Con esta prueba podemos vincularla con un criminal reconocido. Es cuestión de tiempo para que la justicia la alcance». Pero yo sabía que el tiempo no jugaba a mi favor, porque si ellos sospechaban que yo los estaba grabando, podrían atacarme antes. Y el miedo volvió a apoderarse de mí. Los días siguientes fueron un infierno. Me seguían autos diferentes, recibía llamadas en silencio a medianoche, encontraba papeles extraños en la puerta de la casa. Una madrugada escuché pasos en el jardín y casi muero del susto. El guardia no encontró a nadie, pero yo sabía que había estado ahí. Alguien que quería que no olvidara ni un segundo que estaba vigilada. Mis padres empezaron a enfermarse de los nervios. Mi madre lloraba todas las noches. Mi padre estaba más callado que nunca. Sentí que mi guerra se estaba extendiendo a ellos, y me culpé por arrastrarlos a este dolor. Pero también sabía que si no hacía nada, ellos terminarían siendo víctimas igual que yo. Fue entonces cuando Carmen, mi mejor amiga, se enteró de todo. No sé cómo lo sospechó, pero apareció en mi casa una tarde y me obligó a contarle. Cuando terminé, se quedó en silencio largo rato y luego me dijo: «No puedes enfrentarlo sola. Necesitas apoyo, alguien que te respalde emocionalmente, porque este camino te está consumiendo». La abracé llorando, y por primera vez sentí un alivio real. Carmen se convirtió en mi refugio, la única persona con la que podía hablar sin sentirme juzgada. Me acompañaba a las citas con el abogado, me ayudaba a organizar los documentos, incluso me cuidaba cuando yo no podía dormir. Mientras tanto, Javier seguía insistiendo en hablar conmigo. Un día apareció en la puerta de mis padres, de rodillas, llorando, suplicando que lo escuchara. Lo miré desde la ventana y vi a un hombre acabado, con la ropa arrugada y el rostro desencajado. Por un instante sentí lástima, pero luego recordé cada mentira, cada beso a escondidas con mi hermana, y la lástima se transformó en desprecio. Lo ignoré, cerré la cortina y lo dejé gritando en la calle. Marisol, en cambio, reapareció de forma inesperada. Me envió una carta escrita a mano, algo que nunca había esperado de ella. En la carta decía: «Lo que viste en el restaurante no significa nada. Rodrigo es solo un socio, no lo malinterpretes. Pero si sigues buscándome problemas, todos saldremos lastimados. Tú decides». La rabia me consumió. ¿Cómo se atrevía a amenazarme otra vez? Rompí la carta en pedazos y juré que ya no habría marcha atrás. Decidí que era hora de dar el siguiente paso. Con ayuda de mi abogado, presentamos una demanda de divorcio por infidelidad y fraude patrimonial. Congelamos varias de las cuentas de Javier, y pronto recibiría la notificación oficial. Cuando él lo supiera, su mundo se derrumbaría. Pero justo cuando creí que por fin tenía el control, sucedió lo impensable. Una noche, mientras estaba en casa de Carmen, recibí un nuevo mensaje en mi celular. Esta vez no era una foto mía ni un documento financiero.
Era un video de mi madre. Ella estaba en el mercado, comprando verduras, y alguien la grababa desde lejos. El mensaje decía: si no detienes esto, ella será la próxima. El celular casi se me cayó de las manos. Grité, y Carmen corrió hacia mí. Cuando vio el video, me abrazó fuerte y me dijo: esto ya es demasiado. Están cruzando una línea peligrosa. Y yo lo sabía. Ahora ya no se trataba solo de mí. Estaban amenazando a mi familia directamente. El video de mi madre fue la gota que colmó el vaso. Hasta ese momento, yo había soportado la persecución, las fotos, las amenazas, incluso los autos siguiéndome. Pero ver a mi madre, una mujer inocente, una señora que jamás hizo daño a nadie, convertida en blanco de sus advertencias, despertó en mí una furia que nunca antes había sentido. Se me nubló la vista y, en ese instante, comprendí que mi venganza ya no era solo personal, era una cuestión de proteger a los míos. Le mostré el video a mi padre. Su rostro endurecido fue suficiente para darme cuenta de que él también estaba llegando a su límite. No dejaré que toquen a tu madre. Si esos desgraciados se atreven, tendrán que pasar sobre mí primero, me dijo con una firmeza que me recordó por qué siempre había sido el pilar de la familia. Llamé a mi abogado inmediatamente. Le conté sobre la amenaza y le envié el video. Esto cambia todo, me respondió. Ahora podemos presentar cargos por hostigamiento y amenazas. Si tienes el valor de enfrentar esto en tribunales, no solo se trata de divorcio, se trata de cárcel. La palabra cárcel me estremeció. Era lo que quería. Sí, pero también me daba miedo. ¿Qué harían Marisol y Javier si se sentían acorralados? ¿Hasta dónde eran capaces de llegar para protegerse? Esa noche Carmen se quedó conmigo. Preparamos café y nos sentamos en la sala, rodeadas de carpetas con pruebas y documentos. Ella me tomó la mano y me dijo: ya no puedes retroceder. Todo lo que han hecho demuestra que están desesperados. Y cuando alguien está desesperado, comete errores. Si esta historia te conmueve, no olvides suscribirte para escuchar más relatos de traición y justicia inesperada. Al día siguiente, recibí la noticia que estaba esperando. Javier había sido notificado oficialmente de la demanda de divorcio. Me imaginé su rostro al leer los cargos: infidelidad, fraude patrimonial y amenazas. Me hubiera gustado estar ahí para verlo, pero el simple hecho de imaginarlo me dio un respiro de satisfacción. No pasó mucho tiempo antes de que intentara contactarme. Me llamó decenas de veces ese mismo día. Cuando finalmente contesté, su voz sonaba rota. ¿Por qué haces esto, Laura? ¿Por qué arruinas nuestra vida de esta manera? Solté una carcajada amarga. ¿Arruinar nuestra vida? Tú la arruinaste cuando te metiste con mi hermana. ¿Cuándo usaste nuestro dinero para tus juegos sucios? Yo solo estoy recogiendo los pedazos que dejaste tirados. Javier se quedó en silencio al otro lado de la línea. Luego, con un tono más oscuro, dijo: si crees que vas a ganar, estás muy equivocada. No tienes idea de con quién te estás metiendo. Colgué de golpe. Esa amenaza velada confirmó lo que ya sabía. Él no estaba solo en esto. Había más personas detrás, personas que podían ser mucho más peligrosas que él y Marisol juntos. Esa tarde fui a ver a Luis. Necesitaba respuestas, necesitaba más pruebas para seguir adelante. Cuando le conté lo de la amenaza contra mi madre, apretó los dientes con rabia. Eso ya no es un juego, Laura. Rodrigo Ávila está detrás de esto, te lo aseguro. Ese hombre es capaz de todo. ¿Y Marisol? Bueno, Marisol cree que puede controlarlo, pero en realidad es solo una ficha más en su tablero. Me mostró nuevos documentos que había conseguido. Eran transferencias millonarias a cuentas en el extranjero, con la firma de Rodrigo y la participación de Javier. Era evidente que usaban el romance como cortina de humo para negocios turbios. Me quedé mirando aquellas hojas durante mucho tiempo. Era increíble cómo la persona con la que dormí durante 10 años podía ser capaz de arrastrarme a una pesadilla tan oscura. Esa noche, mientras cenaba con mis padres,
El teléfono volvió a sonar. Era un número desconocido. Contesté con cautela. Al otro lado, una voz masculina, grave, que no reconocí me dijo: «Deja de hurgar donde no debes. La próxima vez no será tu madre en un video, será alguien más, o serás tú». Me quedé en silencio, incapaz de responder. La llamada se cortó sin más. Mi padre, al ver mi rostro pálido, entendió que algo grave había pasado. Me obligó a contarle. Y cuando lo hice, golpeó la mesa con el puño. «Ya basta. Esto no puede seguir así». Esa misma noche, mis padres decidieron irse unos días a casa de mis tíos en Guanajuato, para estar más seguros. Me dolía separarme de ellos, pero también sentí alivio de saber que estarían lejos de la mira de mis enemigos. Me quedé sola, con Carmen y Luis como mis únicos aliados. Y fue entonces cuando Luis me dio una noticia inesperada. Rodrigo Ávila planea una reunión con Javier y Marisol este fin de semana en una hacienda en las afueras de Querétaro. Si logramos grabarlos ahí, tendremos pruebas suficientes para hundirlos a todos. Mi corazón se aceleró. Era arriesgado, pero también era la oportunidad que estaba esperando. Acepté sin dudar. El sábado, Luis y yo llegamos a la hacienda escondidos entre la maleza. Habíamos colocado micrófonos y cámaras ocultas, todo gracias a un contacto suyo en la policía que también quería atrapar a Rodrigo. Nos escondimos en un punto estratégico y comenzamos a grabar. La escena frente a nosotros era surrealista. Javier, con un traje barato, se sentaba nervioso junto a Marisol, que lucía radiante como si estuviera en su mejor momento. Rodrigo, en cambio, dominaba la reunión con su presencia imponente. Brindaba con whisky mientras hablaba de transferencias, sobornos y negocios ocultos. Yo apenas podía respirar. Cada palabra que salía de su boca era dinamita. Mencionaban cuentas en Suiza, pagos a políticos, incluso hablaban de eliminar obstáculos. Cuando Rodrigo dijo esa frase, sentí un escalofrío. ¿A qué obstáculo se refería? ¿A mí? Luis grababa todo con precisión. Sabíamos que ese material era oro puro, pero de pronto, algo inesperado ocurrió. Marisol, con su voz melosa, dijo: «No te preocupes, Rodrigo. Laura ya no será un problema. Javier y yo sabemos cómo callarla para siempre». El mundo se me vino abajo. Escuchar a mi hermana pronunciar esas palabras fue como si me atravesaran el pecho con un cuchillo. Luis me tomó del brazo para que no hiciera un movimiento imprudente. «Tranquila, ya casi lo tenemos. Aguanta un poco más». Pero no pude contener las lágrimas. Mi hermana, mi propia sangre, estaba dispuesta a destruirme sin remordimiento alguno. La reunión terminó al cabo de 1 hora. Nos retiramos con las grabaciones guardadas como tesoros. Yo no podía dejar de llorar. Luis intentaba consolarme, pero el dolor era demasiado. La traición había llegado a un nivel insoportable. Esa misma noche entregamos el material al abogado. Cuando lo vio, su rostro se iluminó. «Con esto, no solo podemos hundirlos en el divorcio. Esto es materia penal. Estamos hablando de cárcel para todos». Por primera vez en mucho tiempo, sentí un rayo de esperanza. Pero la esperanza duró poco. Al día siguiente, cuando desperté, recibí otro mensaje en mi celular. Esta vez no era un video ni un documento. Era una simple frase: «Sabemos lo que hiciste anoche». Esa frase apareció en mi celular como si fuera un cuchillo atravesando la pantalla. No había remitente, no había pista, solo esas 6 palabras que me hicieron sentir que el piso desaparecía bajo mis pies. Luis, que estaba conmigo en la sala, me vio palidecer y me arrebató el teléfono de las manos. Lo leyó y soltó un insulto en voz baja. «Esto significa que alguien nos vio en la hacienda», murmuró. «Alguien que estaba más cerca de lo que creíamos». Mi respiración se volvió agitada. Sentía que no podía llenar los pulmones de aire. «¿Qué hacemos ahora, Luis? Si saben que grabamos todo, podrían venir por nosotros». Él me tomó de los hombros. «Tranquila, tenemos las pruebas guardadas en varios lugares seguros. No pueden destruirlas todas.
Pero sí tenemos que movernos rápido, antes de que intenten silenciarnos. Mi mente era un torbellino. Por un lado, el alivio de tener pruebas sólidas que podían llevarlos a prisión. Por otro, el terror de estar bajo la mira de personas sin escrúpulos, capaces de cualquier cosa. Recordé la amenaza contra mi madre y sentí un escalofrío. Esa noche apenas dormí. Me quedé mirando el techo, pensando en cada palabra de Marisol, en cada gesto de Javier, en la fría sonrisa de Rodrigo. ¿Cómo había llegado hasta ahí? ¿Cómo mi vida, que alguna vez fue tan normal, se había convertido en una trama de traiciones, fraudes y amenazas de muerte? Si esta historia te conmueve, no olvides suscribirte para escuchar más relatos de traición y justicia inesperada. Al día siguiente, mi abogado me citó en su oficina. Al entrar, me miró con gesto grave. Laura, ya entregamos copias de las grabaciones a las autoridades competentes. Esto va más allá de un divorcio. Es un caso penal, y Rodrigo Ávila ya está en la mira. Pero debes prepararte. Cuando un hombre como él siente que lo acorralan, se vuelve más peligroso que nunca. Sentí un nudo en el estómago. Sabía que tenía razón. De regreso a casa, recibí una llamada de Javier. No contesté, pero dejó un mensaje de voz que escuché con el corazón en la garganta. Laura, por favor, deja de meterte en esto. No sabes en lo que estás jugando. Rodrigo no va a perdonarte. Y Marisol tampoco. Yo nunca quise que llegaras a esto. Su voz sonaba derrotada, pero también había un tono extraño, casi como si estuviera arrepentido de verdad. Por un segundo me pregunté si aún quedaba algo humano en él, pero enseguida recordé sus palabras en la hacienda, cuando no dudó en planear cómo callarme. Esa duda se disipó. Javier había cruzado la línea y ya no había vuelta atrás. Esa tarde, Carmen insistió en que me quedara en su departamento para no estar sola. Acepté. Nos sentamos en la sala a revisar documentos, pero de pronto escuchamos un ruido en la ventana. Cuando corrimos a ver, encontramos una piedra con una nota envuelta en cinta. El mensaje decía: última advertencia. El miedo nos paralizó. Carmen llamó a la policía, pero cuando llegaron, ya no había nadie en la calle. Hicieron un reporte rutinario, sin mucho interés. Yo sabía que, para ellos, solo era una amenaza más. Para mí, era una sentencia de muerte escrita en papel. Pasé esa noche en vela. Pensaba en mis padres, en lo que sentirían si algo me pasaba. Pensaba en la niña que fui, que soñaba con una familia feliz, y me preguntaba en qué momento había perdido ese futuro. Luis me llamó temprano al día siguiente. Tenemos que adelantarnos. Rodrigo planea una reunión con un político influyente. Si logramos grabarlo ahí, será el golpe final, pero es peligroso. ¿Estás dispuesta? No lo dudé. Sí. No voy a detenerme ahora. El plan era sencillo en teoría, pero arriesgado en la práctica. Luis y yo nos infiltramos en el hotel donde sería la reunión. Fingimos ser parte del personal de limpieza para acercarnos al salón privado. Colocamos un micrófono cerca de la mesa, escondido en una planta ornamental. Lo que escuchamos fue escalofriante. Rodrigo hablaba abiertamente de sobornos, de contratos amañados, de cómo usaba a Javier como pantalla para mover dinero. Y lo peor, mencionó mi nombre. Esa mujer ya nos está causando demasiados problemas. Si no se calla pronto, tendremos que hacer algo definitivo. Sentí que el corazón me iba a explotar. Luis me apretó la mano y me susurró: ya lo tenemos. Esto es lo que necesitamos. Pero en ese momento, alguien nos descubrió. Un guardia de seguridad nos vio merodeando cerca del salón. Nos pidió identificaciones y empezó a hacer preguntas incómodas. Luis, rápido de reflejos, inventó una excusa, pero noté en los ojos del guardia que no nos creía del todo. Tuvimos que salir apresurados, con el corazón en la boca. De regreso en el auto, apenas podía respirar. Luis, esto es demasiado peligroso.
¿Y si nos atrapan de verdad? ¿Y si no salimos vivos de esto? Él me miró con seriedad. Lo sé, pero también sé que si no seguimos, ellos ganan. Y tú pierdes todo, tu vida, tu familia, tu dignidad. No podemos rendirnos ahora. Guardamos las nuevas grabaciones en varias copias. Una para mi abogado, otra para un contacto de Luis en la prensa, y otra en una caja de seguridad. Quería estar segura de que, aunque algo me pasara, la verdad saldría a la luz. Los días siguientes fueron un tormento. Sabía que estaban cada vez más cerca. Sentía sus ojos en mi nuca, sus pasos detrás de mí. Hasta en mis sueños aparecían, persiguiéndome en pasillos interminables. Y entonces ocurrió lo impensable. Una noche, recibí una llamada de un número desconocido. Contesté con la voz temblorosa. Era Marisol. Laura, tenemos que hablar. Me quedé en silencio, con el corazón desbocado. No todo es lo que piensas, continuó. Javier no entiende en lo que se metió. Rodrigo lo está usando, y a mí también. Si no me ayudas, nos va a destruir a todos. No podía creer lo que escuchaba. ¿Ahora se hacía la víctima? ¿Después de todo lo que me había hecho? ¿Por qué habría de ayudarte, Marisol? Le escupí con rabia. Hubo un silencio al otro lado. Luego dijo, con la voz quebrada, porque tengo algo que puede hundir a Rodrigo de una vez por todas, pero necesito tu ayuda para salir viva. Cuando escuché la voz de Marisol al otro lado de la línea pidiéndome ayuda, sentí que el mundo se partía en dos. Parte de mí quería colgarle en la cara, gritarle que nunca volvería a confiar en ella, que era la raíz de mi dolor. Pero otra parte, más fría y calculadora, entendía que si realmente tenía algo contra Rodrigo, esa podía ser la pieza final que necesitábamos para hundirlos a todos. Respiré hondo y traté de mantener la calma. Si de verdad tienes pruebas, muéstramelas. Pero si esto es otra de tus mentiras, Marisol, te juro que será la última vez que juegues conmigo. Ella guardó silencio unos segundos, y luego respondió. Nos veremos mañana en el Parque de la Alameda, al mediodía. Ven sola. Si llevo esos documentos a Rodrigo, me matará. Si los guardo conmigo, también. Tú eres la única que puede protegerme. Colgué sin darle una respuesta clara. Pasé la noche en vela, debatiéndome entre la sospecha y la necesidad. ¿Y si era una trampa? ¿Y si Rodrigo la estaba usando para atraerme? ¿Y si, en cambio, era cierto y estaba dispuesta a entregarme lo que tanto buscaba? Luis me aconsejó prudencia. No confíes en ella, Laura. Puede ser otra de sus jugadas. Pero si decides ir, no vayas sola. Yo estaré cerca, vigilando. Acepté. No podía dejar pasar la oportunidad, aunque cada fibra de mi cuerpo me gritara que era un error. Si esta historia te conmueve, no olvides suscribirte para escuchar más relatos de traición y justicia inesperada. Al día siguiente me presenté en la Alameda. El sol caía fuerte, y la gente paseaba sin imaginar que en uno de esos bancos se iba a decidir el destino de una familia rota. Vi a Marisol sentada, con gafas oscuras y un sobre manila en las manos. Se veía distinta, demacrada, nerviosa, con la mirada perdida. Me acerqué despacio. Aquí estoy. ¿Qué quieres de mí? Ella me tendió el sobre. Aquí tienes todo. Estados de cuenta, contratos firmados, grabaciones de llamadas. Rodrigo no sabe que las tengo. Javier tampoco. Si los entregas, se acabó para ellos. Tomé el sobre, pero no lo abrí ahí. La miré a los ojos y pregunté. ¿Por qué ahora, Marisol? ¿Por qué después de todo lo que me hiciste? Sus labios temblaron. Porque creí que Javier me amaba, pero me di cuenta de que solo me estaba usando, igual que Rodrigo. Cuando se canse de mí, me dejarán tirada como basura. Y yo no quiero terminar muerta. Sus palabras me golpearon. ¿Era miedo real lo que veía en sus ojos o era solo otro disfraz? No supe qué pensar. Antes de irme, Marisol me sujetó la mano con fuerza. Cuida esos documentos.
Si Rodrigo descubre que los perdiste, vendrá por ti. Me alejé rápidamente, con el corazón en la garganta. A la distancia vi a Luis, vigilando discretamente. Nos subimos al auto y abrimos el sobre. Dentro había copias de transferencias millonarias, grabaciones de llamadas entre Rodrigo y políticos, e incluso fotos de reuniones privadas. Era más de lo que jamás había esperado. Luis me miró con incredulidad. Con esto se acabó todo, Laura. Ni Rodrigo, ni Javier, ni Marisol tienen salida. Pero yo no estaba tan segura. Algo en la entrega había sido demasiado fácil. ¿Por qué arriesgaría su vida de esa manera? ¿Por arrepentimiento? ¿O porque había algo más detrás? Decidimos guardar el sobre en una caja de seguridad en el banco. Esa noche apenas pude dormir. La ansiedad me devoraba. Y tenía razón en sentirlo, porque al amanecer recibí una llamada de un número desconocido. Contesté con voz temblorosa. Era Rodrigo. «Espero que hayas disfrutado tu paseo por la Alameda», dijo con tono burlón, «porque fue la última vez que confiaste en tu hermana. Ella me pertenece, Laura, y tú estás muerta». El teléfono casi se me cae de las manos. Mi peor sospecha se confirmaba. Rodrigo sabía todo. Eso significaba que Marisol seguía bajo su control. Quizá incluso lo estaba ayudando a tenderme una trampa. Corrí a contarle a Luis. Él me escuchó serio y dijo, «Era demasiado bueno para ser cierto, pero no importa. Tenemos los documentos y eso es lo que cuenta. Aunque fueran parte de su juego, ya no podrán detenernos si sabemos movernos». Esa tarde nos reunimos con mi abogado y le mostramos el sobre. Su reacción fue inmediata. «Esto es dinamita. Con esto se inicia un proceso federal. Rodrigo ya no podrá esconderse detrás de sus contactos, pero deben cuidarse. Ahora son más peligrosos que nunca». Mientras hablábamos, mi celular vibró. Era un mensaje con una foto. Mi corazón se detuvo al verla. Era Luis, tomado desde atrás, caminando hacia su casa. El texto decía, «Él será el primero». Sentí que la sangre me abandonaba el cuerpo. Le mostré la foto a Luis. Él se quedó callado, apretando la mandíbula. «No les daré el gusto de verme temblar», dijo, aunque sus ojos revelaban el miedo. Esa noche, por primera vez, pensé en rendirme. ¿Valía la pena arriesgar la vida de las personas que me ayudaban? ¿Valía la pena seguir luchando contra monstruos tan poderosos? Pero entonces recordé a mi madre vigilada en el mercado. Recordé cada lágrima derramada, cada noche en vela, y supe que no podía dar marcha atrás. Los siguientes días fueron un caos. La noticia de que Rodrigo estaba bajo investigación comenzó a filtrarse en los medios. No decían mi nombre, pero yo sabía que él sí lo sabía. Javier me llamó desesperado, llorando. «Laura, por favor, detente. Rodrigo no va a perdonarte. Si sigues, va a matarnos a todos». Por primera vez en mucho tiempo, escuché miedo genuino en su voz. Y eso me dio fuerzas. «No, Javier, tú tomaste tu decisión cuando me traicionaste. Ahora enfrenta las consecuencias». Colgué y lloré, pero esta vez mis lágrimas eran de rabia y determinación. La tensión llegó a su punto máximo una noche en que salí de casa de Carmen y encontré mi auto con los vidrios rotos y una nota en el asiento. «Te advertimos». Sentí que ya no había lugar seguro. Corrí dentro, y Carmen me abrazó con fuerza. «No estás sola, Laura. Si te caes ahora, ellos ganan». Dormí poco esa noche, y a la mañana siguiente recibí otra llamada inesperada. Era Marisol de nuevo, llorando. «Laura, me van a matar. Rodrigo sabe que te di los documentos. Por favor, ayúdame, solo tú puedes salvarme». La escuché en silencio. Parte de mí quería creerle. Otra parte pensaba que era un último intento de arrastrarme al abismo. Con voz fría le respondí, «Marisol, ya no soy tu salvación. Tú cavaste tu tumba con tus propias manos». Ella sollozó, y antes de colgar me dijo, «Si no me ayudas, todo lo que sabes morirá conmigo. Rodrigo no va a parar». Colgué con el corazón encogido. Y entonces comprendí que el final se acercaba.
Ya no había vuelta atrás. Esa tarde, Luis llegó con una noticia urgente. Rodrigo planea huir del país en 2 días. Si no lo detenemos ahora, se perderá todo. Cuando Luis me dijo que Rodrigo planeaba huir del país en 2 días, sentí que el reloj comenzaba a correr dentro de mi cabeza. 2 días, 48 horas para decidir no solo mi futuro, sino el de toda mi familia. Si Rodrigo escapaba, todo lo que habíamos hecho se derrumbaría, y mi historia de traición quedaría enterrada bajo el poder del dinero y la corrupción. El abogado nos reunió esa misma noche en su oficina. Tenemos pruebas sólidas, pero necesitamos entregarlas en el momento justo. Si Rodrigo cruza la frontera, será mucho más difícil detenerlo. Mañana habrá una audiencia preliminar para solicitar medidas cautelares. Es nuestra última oportunidad. Asentí en silencio. Sentía que la adrenalina corría por mis venas. Todo lo que había soportado, todas las lágrimas derramadas, todas las amenazas, me habían conducido a ese momento. Si esta historia te conmueve, no olvides suscribirte para escuchar más relatos de traición y justicia inesperada. Esa noche apenas pude dormir. Recordaba la voz de Marisol suplicando por ayuda, asegurando que Rodrigo la mataría. Recordaba la voz de Javier temblando, pidiéndome que me detuviera. Pero ya no quedaba compasión en mí. Ellos eligieron su camino cuando decidieron traicionarme. Al amanecer, acompañada de Luis y Carmen, me presenté en el juzgado. El abogado entregó las pruebas, las grabaciones de la hacienda, los documentos de la empresa fantasma, las transferencias internacionales y, por último, el sobre que Marisol me había dado en la Alameda. Los jueces escucharon con atención. Yo observaba cada gesto, cada ceja levantada, cada nota escrita. Cuando reprodujeron el audio donde Marisol y Javier planeaban callarme para siempre, la sala se llenó de murmullos. Y cuando se escuchó la voz de Rodrigo hablando de sobornos y de eliminar obstáculos, supe que ya no había marcha atrás. El juez dictó medidas inmediatas: congelamiento de cuentas, prohibición de salida del país y órdenes de detención contra Rodrigo, Javier y Marisol. Las noticias explotaron en los medios. Escándalo de corrupción y traición sacude a Querétaro. Mi nombre no aparecía, pero yo sabía que todos en la ciudad hablaban de mí. Ese mismo día, la policía arrestó a Rodrigo en su mansión. Lo sacaron esposado, con la arrogancia todavía intacta, gritando que nada le probarían. Javier fue detenido en su oficina, y su rostro desencajado apareció en todos los noticieros. Y Marisol. Marisol fue encontrada escondida en un hotel barato, llorando como una niña que finalmente entendía que sus juegos habían terminado. Cuando vi las imágenes en la televisión, sentí una mezcla de emociones imposible de describir. Dolor, rabia, alivio, catarsis. Mi hermana, mi propia sangre, siendo escoltada por la policía. Mi marido, el hombre que juró amarme, siendo tratado como un criminal. Y Rodrigo, el titiritero, finalmente sin poder. Mi madre lloró al ver a Marisol en las noticias. Mi padre se mantuvo serio, con el rostro endurecido. Yo solo me abracé a mí misma, repitiéndome que todo aquello era necesario, que no podía haber justicia sin sacrificio. Los días siguientes fueron un torbellino. Me llamaban periodistas, me buscaban vecinos, me escribían personas que decían admirar mi valentía. Yo no quería fama, solo quería paz. Cuando finalmente me senté frente al juez para la audiencia de divorcio, Javier me miró con ojos rojos, hundidos. «Laura, aún te amo», murmuró. Yo lo observé en silencio y respondí: «No, Javier. Tú nunca amaste a nadie, ni siquiera a ti mismo». Marisol no me dirigió la palabra. Bajaba la mirada, como si todavía creyera que todo era un mal sueño del que despertaría pronto. Yo la observé y comprendí que ya no quedaba nada entre nosotras. La hermana que yo había amado estaba muerta mucho antes de todo esto. El divorcio se resolvió a mi favor.
Recuperé mis bienes, mis cuentas, mi dignidad. Rodrigo enfrentaba cargos federales que lo mantendrían en prisión mucho tiempo. Javier y Marisol también fueron procesados por fraude y complicidad. Pero más allá de lo legal, yo había recuperado algo más valioso: mi voz. Durante años fui la esposa comprensiva, la hermana generosa, la hija obediente. Ahora era una mujer que había enfrentado la peor traición y había salido de pie. Una tarde, mientras caminaba por la Alameda, el mismo lugar donde Marisol me había entregado aquel sobre, sentí el aire fresco en mi rostro y respiré profundo. Por primera vez en mucho tiempo, no tenía miedo. Me senté en un banco y pensé en todo lo que había pasado. ¿Valió la pena? Sí, porque entendí que la justicia no siempre llega sola. A veces hay que arrancarla con las manos, aunque duela. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en mi lugar? Si alguna vez la traición toca a tu puerta, recuerda que el silencio solo alimenta a los traidores. Hablar, luchar y defender tu dignidad es el acto más valiente que puedes hacer. Gracias por acompañarme en esta historia. Si quieres escuchar más relatos de traición, justicia y venganza inesperada, no olvides suscribirte. Tu apoyo me da fuerzas para seguir compartiendo estas verdades que, aunque duelen, también liberan.